Los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Catálogo del horror. La Fiscalía de Jalisco difundió un documento con detalles y fotografías de las prendas encontradas en el rancho de exterminio y entrenamiento criminal de Teuchitlán. Ya se investigan las irregularidades desde su hallazgo, en septiembre del año pasado. Tráfico sin escalas. Narcotraficantes vuelan su droga desde Sudamérica directo a México, sin pasar por Centroamérica, revelaron reportes de inteligencia colombiana revisados por Milenio. Nuevos aranceles. Las tarifas aplicables al acero y aluminio de México y Canadá acaban de entrar en vigor. Los mercados siguieron perdiendo mientras Trump se dedicó a promocionar autos Tesla. En el estudio, Enrique Perret. Сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів. I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed, lots of people. En la cancha de Rusia, Estados Unidos y Ucrania alcanzan acuerdo de cese al fuego por un mes. Dejan la resolución final en manos de Rusia. Muy buenas noches. El horror que dejó al descubierto el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, quedó plasmado en un catálogo que esta tarde publicó la Fiscalía Estatal con pertenencias de víctimas y victimarios. Por si alguien de cualquier parte del país o incluso del mundo, porque no sabemos de qué nacionalidades pudo haber personas ahí, los está buscando. La Fiscalía informó que investiga las irregularidades que se han dado en ese predio descubierto desde el 2024, algo que también despertó suspicacia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que aún no atrae la investigación. Estos son algunos de los objetos que había dentro del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Forman parte de casi 500 elementos que la Fiscalía Estatal publicó en un catálogo disponible en su página web y de la Comisión Estatal de Búsqueda. Las prendas pertenecieron tanto a víctimas como a presuntos victimarios, según informó la Fiscalía. Se espera que colectivos y autoridades de todo el país puedan acceder al material para rastrear el paradero de personas desaparecidas. Y es que el trabajo de identificación podría demorar más de 2 semanas. Según fuentes de la Fiscalía, el estado de algunos restos dificulta tomar muestras de ADN para poder establecer una identidad y determinar el total de víctimas. Tras el recorrido que hizo el fiscal Salvador González, la Fiscalía reconoció que se investigan posibles omisiones durante la primera exploración que se hizo del lugar en septiembre de 2024. En ese entonces se usaron retroexcavadoras y binomios caninos para buscar restos humanos y no se tuvieron los resultados que logró el colectivo Guerreros Buscadores el 7 de marzo, pero las inconsistencias no terminan. Aún quedan dudas de qué ocurrió después del aseguramiento del lugar. Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos. Mientras la Fiscalía descarta más actividad criminal, la madre buscadora Ceci Flores aseguró que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco logró entrar en diciembre y encontraron restos humanos y ropa, pero no les hicieron caso. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República se mantendrá al margen antes de decidir si atrae la investigación del caso. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Milenio Noticias. Ante este horror, organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y la Iglesia Católica convocaron una vigilia en distintas partes del país. Aquí en la Ciudad de México será el sábado 15 de marzo a las 5 de la tarde, donde se convocó a prender 400 velas y llevar 400 zapatos en memoria de las víctimas de ese campo de exterminio y entrenamiento criminal. En Tamaulipas, más de este horror. El colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos encontró otro campo de exterminio
afuera de Reynosa, Tamaulipas, con huesos calcinados, algunas prendas y equipo táctico. En este lugar hay muestras de violencia, como disparos en muros. Fue descubierto ayer y a 24 horas de que el colectivo lo reportó, ya está abandonado. Mi compañero Mario García platicó con Edith González, integrante del colectivo, quien le narró cómo es que dieron con este lugar y la falta de colaboración de las autoridades para resguardar sitios como este. El día de ayer pues se encuentra otro hallazgo, ¿verdad? Que es como se denomina sitio clandestino, donde se localizan 11 concentraciones de restos óseos con exposición térmica. Hacemos estos mapeos mediante lo que es Google Maps. Normalmente son las afueras, ¿verdad? De lo que son en lo que es el municipio. Nosotros tenemos 19 puntos pendientes por levantar por la Fiscalía Especializada. Algunos vienen arrastrando desde el 2023 y la problemática es que estos puntos se siguen reutilizando nuevamente por estas organizaciones criminales. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará una carta diplomática a Estados Unidos luego de las declaraciones de un alto funcionario del Buró de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado de ese país, Curt Wieland, quien criticó la celebración del mitin en el Zócalo el domingo al advertir que, aunque se acabe el abrazos no balazos, así dijo, la violencia no ha parado en México. Yesterday there was a big party in the Zócalo. Lots of music, mucha fiesta. Perhaps everyone was cheering the end of abrazos no balazos. But it seems too early to celebrate when women and children are being gunned down in places like Guanajuato. The United States certainly appreciates the new approach Ms. Sheinbaum has brought to the problem. We hope she will soon take action against major narco-traffickers like Ryan Wedding. Primero una nota diplomática porque también dio su opinión sobre el evento del domingo y la verdad pues no tendría por qué en un evento de Naciones Unidas estar opinando sobre un evento de México. Bueno, ¿y este narco está como en la mira del gobierno de México? Esta persona que es canadiense, la que usted comenta que está entre los 10 más buscados, no son los únicos. Sí hay una investigación en curso, por supuesto, como ya lo dijo la señora presidenta, hay coordinación con las autoridades de Estados Unidos, pero no es el único objetivo. Para evidenciar los avances en la disminución de la violencia y combate al crimen, el gobierno federal presumió en la mañanera un descenso del 15% en homicidio doloso en los primeros 5 meses de la actual administración. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 casos en septiembre a 74.6 en febrero de este año. Esto no está contemplando los feminicidios. También señaló que en lo que va del 2025 se han registrado 2.371 víctimas de homicidio doloso en el país, de las cuales más de la mitad se concentraron en el estado de Guanajuato, otras en Baja California y también en el estado de México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó ahí que en lo que va de la actual administración se han asegurado 1.271 kilos de fentanilo y más de 1,5 millones de pastillas de esta droga. Y mientras las acciones contra el crimen se aceleran, el desafío del narco crece. Un informe de la Armada colombiana en poder de Milenio reveló que los grupos criminales están cambiando sus rutas para evitar decomisos. Mercancía que sale desde Ecuador o Venezuela ya no pasa por Guatemala, sino que la envían directo a Chiapas. Este es un trabajo de Amílcar Salazar Méndez. Ante el reforzamiento de los controles de vigilancia en rutas terrestres y marítimas, las organizaciones criminales transnacionales han encontrado en la aviación ligera una eficaz vía para el trasiego de drogas. Además de las aeronaves, no necesitan más que una vereda libre de 400 metros para aterrizar. Un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra Narcotráfico Marítimo de la Armada colombiana alertó sobre un cambio en las tradicionales rutas aéreas para el trasiego de droga desde Venezuela, Colombia o Ecuador. De acuerdo con los números oficiales del documento, entre 2021 y 2024, se registró una caída significativa en las interceptaciones de narcoavionetas y en la destrucción de pistas clandestinas en países como Honduras y Guatemala. En Honduras, las pistas destruidas pasaron de más de 30 anuales a solo 8 en 2023, mientras que Guatemala vio un descenso de 22 en 2021 a solo 1 en los primeros meses de 2024.
pero no lo interpretan como un descenso en el tráfico de drogas, sino en un cambio de estrategia del narco. Las rutas terrestres del Pacífico, el Golfo de México y Centro Noreste sirven de arterias para llevar narcóticos a Estados Unidos. Se originan principalmente en Colombia, donde se mueven toneladas de cocaína que es enviada a Venezuela y Ecuador antes de volar a México. Ahora los grupos que reciben la droga en la frontera de Honduras y El Salvador ya no estarían utilizando Guatemala para enviar la droga, sino que optarían por aterrizar en Chiapas. Además, el uso de rutas alternativas se suma a la capacidad económica que alcanzan las organizaciones criminales. De acuerdo con el mismo informe, los aviones preferidos son el Cessna 206, con una carga útil de aproximadamente 645 kilos. El Cessna 210 Centurión, un monomotor con una carga útil de aproximadamente 725 kilos y una autonomía de 1.668 kilómetros. O el Cessna 185, con una carga útil de 725 kilos, que puede incluir kits para mejorar su autonomía. No obstante, desde México, la Secretaría de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana cuentan con un sistema integral de vigilancia aérea que ha permitido dar respuesta rápida y eficiente ante potenciales amenazas, logrando frenar buena parte de estas operaciones. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. En Sinaloa, fuerzas federales y estatales catearon 4 casas que tenían túneles secretos. Lo hicieron en Culiacán y en Mocorito. En el operativo fueron detenidas 3 mujeres a quienes les decomisaron armas, cargadores y teléfonos. Por cierto, hoy en la conferencia mañanera se informó que en Sinaloa los homicidios cayeron 27% entre octubre, que ha sido el mes más violento de esta disputa entre Mayos y Chapitos, octubre de 2024, y los homicidios de febrero. Así, el descenso 27% menos. También en Sinaloa, un adolescente de 16 años y un joven de 20 fueron asesinados en el estacionamiento de un gimnasio del sector Montebello de Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como Francisco y Manuel Yair. Estaban comiendo cuando fueron atacados por hombres armados. Ocurrió ayer en la tarde, pero hasta esta mañana fueron identificados por las autoridades. Con este caso suman al menos 4 menores de edad asesinados en lo que va de la ola de violencia que inició hace 6 meses, el 9 de septiembre. Entre los que se encuentran los hermanos Gael y Alexander y Carlos Felipe, asesinado hace 2 semanas. Ahí están sus nombres, las fechas, falta la edad. En San Miguel de Allende, Guanajuato, otra menor fue víctima de la violencia. Se trata de una niña de 7 años que quedó en el fuego cruzado entre su papá, sus escoltas y policías ministeriales. La Fiscalía informó que el padre de la niña, identificado como Alan, es investigado por intento de feminicidio, al ser acusado de dispararle a su propia hermana. Hoy, un par de agentes ministeriales intentaron detenerlo como parte de esta investigación. Se acercaron al auto donde iba Alan, sus escoltas y sus 2 hijas. Y ahí, sin importarle que iba acompañado de las menores, de sus hijas, él y sus escoltas empezaron a disparar al vehículo que lo seguía, a las autoridades, por lo que la autoridad respondió. La menor resultó herida, su padre la llevó al hospital, después de ingresarla fue detenido y ella murió horas más tarde. Acaban de entrar en vigor los aranceles aplicables al acero y al aluminio, tanto de México como de Canadá, como de otros países que sean importados a Estados Unidos. De acuerdo con la orden ejecutiva publicada desde el 10 de febrero, los aranceles están vigentes desde el primer minuto del 12 de marzo, hora de Washington, es decir, 10:01 tiempo del centro de México, porque desde el fin de semana ellos ya van 2 horas adelante que nosotros. Este martes no hubo postura de flexibilidad para negociar su no imposición o al menos aplazarla. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no se ha pronunciado sobre la imposición de estos nuevos aranceles, tampoco ha informado de las reuniones que tendría al respecto en Washington. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que podría ser mañana, miércoles o el próximo jueves, cuando el secretario Ebrard asista a la conferencia mañanera e informe sobre las reuniones que ha tenido esta semana allá en Washington. Por algunas horas estuvieron bajo la amenaza de tener 50% de aranceles de acero y aluminio en Canadá, es decir, el doble que el resto de los países, en represalia a los aranceles del 25% a la electricidad que la ciudad de Ontario impuso ayer a Estados Unidos. Así lo había informado Donald Trump a través de su red social Truth Social. También había advertido que si Canadá no eliminaba otros aranceles en su contra, habría un aumento de forma recíproca el próximo 2 de abril. A partir de esta publicación comenzaron a salir otras publicaciones en las que Trump estaba analizando no aplicar
este 50% de aranceles al aluminio y acero canadienses. Al menos así se daba a conocer en medios como Bloomberg. Ya por la tarde, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, emitieron una declaración conjunta para acordar reunirse en Washington el próximo jueves. Discutirán un TEMEC renovado antes de los aranceles que se comenzarán a aplicar el 2 de abril, fecha en que empezarán ahora los que serán recíprocos. No se hizo mención de México en este acuerdo, si se hablará o no, pero el TEMEC incluye a México. Sin embargo, Doug Ford ha hablado de sacar a México del acuerdo, recordemos. You look at Mexico, they're importing cheap products, undercutting our hardworking men and women, not only here, but in the U.S. from China. They're slapping a Made in Mexico sticker on and shipping it up and taking our hardworking men and women jobs away from them. Unacceptable. It's ridiculous. And they're undercutting the market. So what I'm proposing to the federal government, we do a bilateral trade deal with the U.S. And if Mexico wants a bilateral trade deal with Canada, God bless them, but I'm not going to be drawn down with these cheap imports taking men and women's jobs from hardworking Ontarians. Esta tarde el presidente Trump se reunió con directivos ejecutivos de empresas, de grandes empresas de Estados Unidos, defendió sus políticas arancelarias mencionando el impacto positivo que han tenido y cómo esta medida hizo que plantas automotrices regresaran a su país. Number two, the tariffs are having a tremendously positive impact. They will have, and they are having. We have car companies that are not building in Mexico now. They're building in the United States. Some of them, the plants were already started, and they stopped construction, and now they're going to build in the United States. It was very unfair. They'd build in Mexico and sell them across the border with no tax, no nothing. They'd take away our jobs. They'd close up places in Michigan and all over the country. En México, los aranceles de 25% que ya impone, le decía yo, que entraron en vigor a las 10 de la noche tiempo del centro de México, el presidente de Estados Unidos, sobre el acero y el aluminio afectarán por primera vez a productos derivados de estos metales un valor de $150,000 millones. Algunas de las industrias que más se verán afectadas son la industria automotriz, la industria de la construcción para fabricar estructuras metálicas, livianas y pesadas, la de muebles de metal, piezas de maquinaria y también de logística. El daño se amplía a productos tan diversos como fregaderos de acero inoxidable, cocinas de gas, bobinas de evaporadores de aire acondicionado, herraduras de caballo, sartenes de aluminio y bisagras de acero para puertas. Todo esto según datos de la Oficina del Censo recuperados a través del sistema Data Web de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. De acuerdo con expertos de Banamex, estos aranceles pueden causar un daño de 11,678 y 18,000, entre 11,678 y 18,594 millones de dólares. Destacan los analistas que es difícil determinar el contenido de acero y aluminio sobre estos productos, pero considerando que entre 20 y 50% del valor de las importaciones en estas fracciones podría ser grabado. Así, el análisis que se hace sobre el posible impacto de esos aranceles que acaban de entrar en vigor. En este contexto, los mercados financieros no se han recuperado, al contrario, ligaron una nueva jornada a la baja. Wall Street, pérdidas inferiores al 1.14%, tendencia que se vio también en Brasil y en México. En Europa, la caída fue por debajo de 1.31%. Tal como lo prometió hoy el presidente Trump, compró un auto Tesla. Le fue entregado por el mismísimo Elon Musk, el CEO de esta empresa, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Estados Unidos. Musk le devolvió el gesto, se comprometió a duplicar la producción de Tesla en Estados Unidos en los próximos 2 años. El espaldarazo de Trump surge tras pérdidas de esta empresa desde enero y en medio de una serie de protestas y actos vandálicos contra las instalaciones y autos de Tesla en distintas partes de Estados Unidos. Después de esto, Trump aseguró que clasificará este tipo de ataques contra Tesla como terrorismo doméstico. Elogió de esta forma a Elon Musk. And I'm going to buy because, number one, it's a great product, as good as it gets. And number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this. So I think he's been treated very unfairly. Oh, they're really well. Wow. This is a different panel than I've had. Everything's computer.
Vuelvo al tema de los aranceles al aluminio y al acero que entraron en vigor esta noche. Giselle Soriano, reportera de Milenio Negocios, tienes información al respecto de la postura de México. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte. Pues hace unos momentos, como las 9:20 aproximadamente de la noche, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, tuiteó que tras las visitas a Washington, D.C. para negociar el tema de las medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, pues mencionaba que los viajes a la capital en las últimas semanas le dejaban claro el regreso del proteccionismo comercial y que así nació la Unión Americana y con unos aranceles que alcanzaban hasta el 50%. También mencionaba que esto indica más que nada el regreso del proteccionismo comercial, que es evidente, y que sobre todo se financiaba el presupuesto público hasta los inicios del siglo XX. También mencionaba que es muy importante entender que la imposición de aranceles no es un tema contra México, sino un instrumento utilizado por Estados Unidos dentro de un nuevo diseño comercial mundial. Esto lo comentó en su tercera visita a Washington, de lo que están realizando la Secretaría de Economía para revisar el tema arancelario y sobre todo con la entrada en vigor de los aranceles al acero y el aluminio. Esta es la información hasta el momento. Bien, importante lo que señalas, la hora en que se publica este mensaje en la cuenta de X del subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, que ha participado en todas estas reuniones y que señale que esto le ha dejado claro el proteccionismo al que vuelve Estados Unidos. Sin embargo, en la cuenta del subsecretario ya no aparece el mensaje, entonces destacar que se publica a esta hora, posteriormente lo elimina y lo único que vemos ya en su cuenta es el retweet que hizo de la fotografía precisamente de esta última visita que hicieron tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, a Washington. Es lo último que ya se ve en la cuenta, pero ahí está el pantallazo que nos envías, Giselle, de esta publicación y hemos tratado de comunicarnos con la Secretaría de Economía para conocer la postura y por qué es que se borra esta comunicación. Minutos antes se publica de que entraran en vigor estos aranceles que, como ya vimos, ya dimos cuenta y se está reportando también el Wall Street Journal, Associated Press y demás medios en Estados Unidos, la entrada en vigor de estos aranceles. Así la postura entonces del subsecretario, que posteriormente eliminó de su cuenta de X. Gracias, Giselle. Hasta luego, buenas noches. Enrique Perret está aquí en la Ciudad de México. Enrique, bienvenido. Alejandro, qué gusto estar acá otra vez. Un nuevo desafío. Con nuevo horario, horario de verano. Además. Ya 2 horas de diferencia con Washington. Esto nos va a aliviar un poquito por las tardes, pero vamos a amanecer más preocupados en México por los tweets. Sí, empezó esto ya. A las 10 de la noche entran en vigor estos aranceles. Empezó estos aranceles. Recordemos que el tema de acero y aluminio había estado también ahí ya en la agenda de Donald Trump desde la primera administración de Donald Trump. En ese entonces también se impusieron los aranceles, pero luego hubo muchas excepciones, digamos. Sí. Que es algo que también hay que entender, a Donald Trump le gusta que después vengan, digamos, o vayan a Washington y soliciten ciertas excepciones. Evidentemente las empresas más grandes tienen mucho más acceso a poder tener estas excepciones. Vamos a ver si es el caso también de la imposición. Ahora, algo que el subsecretario decía en su tweet es: todo tiene que ver con una seguridad económica o una seguridad nacional. Y el tema del acero y del aluminio está, digamos, son de las industrias más esenciales en ese frente, ¿no? En la industria, tú los mencionabas ahorita, industria aeroespacial, industria automotriz, el tema de la construcción, en todo hay una parte de seguridad nacional. Yo no coincido tanto en que el proteccionismo es tan nuevo, creo que ya tiene al menos una década, no solamente por los republicanos, también por los demócratas, quizá no frente a sus socios comerciales como México y Canadá, pero el proteccionismo ya estaba ahí en algunas industrias frente a China, como es el tema de los semiconductores, como es el tema de la tecnología. Ya Estados Unidos se había estado protegiendo, digamos, de otras regiones, y los aranceles son una herramienta para esa protección. No es la única herramienta,
puedes tener como herramienta también los incentivos. Hay que recordar el CHIPS Act, ¿no? Esta legislación o legislatura en los Estados Unidos para dar incentivos a la creación de semiconductores en Estados Unidos. Esa es otra herramienta. Digamos, es una política industrial que tiene que ir acompañada de muchas vertientes. Sí. Estas declaraciones de Donald Trump, la de la mañana que después se retracta, decir que le va a poner entonces el doble de aranceles a Canadá, obliga a quien dirige Ontario, ¿no? Donde están estas plantas que dan electricidad, nutren de electricidad a buena parte de esa zona de Estados Unidos, a quitar ese arancel. Se va a sentar a negociar con Ludwig esta misma semana sobre el TEMEC sin México. Hablarán del TEMEC sin México. ¿Qué repercusiones tienen allá en Washington? Bueno, hablarán del TEMEC sin México y probablemente sin el consenso de Canadá, porque es una provincia. Claro, totalmente. Es una de muchas provincias. Conservador, digamos, que no gobierna, ¿no? Digamos que es un gobernador, ¿no? Les llaman premiers en Canadá, digamos que es un gobernador, digamos que el gobernador de Nuevo León o el gobernador de Coahuila se sentaran a negociar con el secretario. No gobierna el país. No gobierna el país, y me parece que hay otras provincias que no coinciden con la postura de Doug Ford en cuanto a poner represalias o a cerrarle la llave a la electricidad de varios de los estados americanos. Digamos que está viendo estas dos posturas. También lo podemos comparar, la postura de México mucho más mesurada, menos incendiaria en el sentido de retaliación inmediata, como sí lo hizo Canadá. Y vaya, ¿cuál es la postura correcta? Creemos que hasta ahorita la mexicana ha sido mucho más prudente y ha tenido mejores resultados. En el largo plazo, frente a una figura como Donald Trump, la verdad es que todavía no sabemos. Sí, el impacto en los mercados de estas declaraciones, de estos impulsos de Trump y cómo se ven allá en Washington, Enrique. A ver, pues el día de hoy sigue un poco la caída de los mercados americanos, a lo que va también del día de ayer. También la semana pasada fue una mala semana para los mercados. Vaya, cuando hablas un poco con expertos, analistas de los mercados de capitales, te dicen, a ver, esto va a estar bien y el mercado de Estados Unidos en el largo plazo va a estar mucho mejor de lo que está hoy, pero sí podemos hacer el caso de que es una reflexión o es un espejo de estas medidas proteccionistas, arancelarias de Donald Trump. Vamos a ver en los próximos días. Ahora, una reacción mucho más fuerte hacia el mercado canadiense, que tiene que ver también con un tema de la relación Estados Unidos-Canadá histórica, de aliados, etcétera, que a lo mejor con lo que hubo con México. También hay que ver, por ejemplo, la reacción del peso. El peso me parece que bastante sólido, entonces, bueno, hay como que un balance en todo esto, ¿no? Bien, pues vamos semana a semana. Y lo semana a semana, día a día. Día a día. Gracias, Enrique, como siempre. Gracias a ti, Alejandro. Enrique Perret. Esta tarde un juez vinculó a proceso a la modelo venezolana Aleska Génesis después de que ayer fue detenida al salir del reality show de televisión La Casa de los Famosos. En el 2024 en este espacio le presenté el inicio de esta historia que se originó por la acusación de un robo de 3 relojes con un valor de 10 millones de pesos, pero que según la modelo se trata de una venganza personal. Emir Castañeda nos cuenta. La modelo venezolana Aleska Génesis pasó de vivir el glamour de La Casa de los Famosos a tener que dormir en el penal de Santa Marta, Acatitla, luego de que agentes de la Fiscalía del Estado de México le cumplimentaron una orden de aprehensión segundos después de ser expulsada. Somos de la Fiscalía del Estado de México. Va a ser certificado el Ministerio Público de Atizapán y de ahí va a ser trasladada al penal de Santa Marta. ¿Me pueden dar otra información? Aleska está acusada junto a 2 de sus hermanas de robar 3 relojes de lujo de un valor de 10 millones de pesos, cuyo propietario es el empresario Francisco Rodríguez, también conocido como el zar de los casinos, expareja de una hermana de Aleska, Michelle Roxana Castellanos. Hay un robo de por medio. Queremos que se repare el daño y que ya deje de estar publicando cosas que no son, aproximadamente 10 millones de pesos. En enero de 2024, la modelo venezolana fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero fue liberada después de su primera audiencia debido a que obtuvo un amparo que habría vencido el día de ayer. Los amparos que ella comentó ya sobreseyeron, quiere decir que no la protege la justicia federal. Esta tarde, un juez decidió vincular a proceso a Aleska Génesis, quien podrá enfrentar su procedimiento en libertad y le impuso la medida de asistir a firmar cada 15 días, además de que no podrá salir del país sin una autorización.
En cualquier momento ella va a obtener su libertad bajo una medida cautelar. Va a seguir el procedimiento, pero es todo lo que les podemos. No puede salir. Mientras tanto, a través de sus redes sociales, la hermana de Aleska, Michelle Roxana Castellanos, acusó a su expareja, Francisco Rodríguez Borgio, de armar todo el caso sin pruebas, algo que ya había sido señalado por la defensa de la modelo en 2024. Creo que sí existe una historia atrás de este procedimiento penal. Hasta donde tengo entendido, Michelle Roxana ha estado frecuentemente en controversias judiciales, tanto en México como en los Estados Unidos, con la persona que presentó la denuncia. No descarto que se trate de una fabricación tendiente a hacerles daño. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Y hace unos momentos, Aleska salió de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde esta tarde se realizó su audiencia por el delito de robo. Ella tendrá que asistir a firmar cada 15 días y no podrá salir del país sin autorización. Estas son las imágenes de su liberación hace unos momentos. Sobre el evento del domingo y la distracción que tuvieron la dirigencia o algunos integrantes de la dirigencia de Morena y los coordinadores en el Congreso de no saludar a la presidenta, voltearse a tomar una foto, y hubo más reacciones. Habló Manuel Velasco y Alejandro Esquer. Reiterar las disculpas que ofrecimos desde el día domingo a la señora presidenta, nuestras disculpas absolutas hacia ella, nuestro reconocimiento a su trabajo, mi admiración como mujer, como persona y por supuesto como presidenta de México. Cada uno de nosotros ya le expresamos nuestras disculpas, le explicamos la situación de lo que aconteció en ese momento y ella las aceptó y le agradecemos mucho. ¿De qué Fabio? ¿Cuándo habló con ella? ¿El mismo domingo? Le dejé un recado a través de Luisa, su secretaria privada, y a través de ella recibí respuesta. ¿Ofreció alguna disculpa a la presidenta? Gracias, mi amigo, gracias. ¿Ofreció alguna disculpa a la presidenta? Gracias, mi amigo, gracias. Además de la grilla, los legisladores sí trabajaron hoy, legislaron. En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma sobre soberanía nacional ante amenazas de intervenciones desde el exterior, así como establecer prisión preventiva automática para delitos de terrorismo y tráfico ilegal de armas. En lo general, solo el PRI votó en contra. El dictamen se envió a los congresos estatales para su aprobación. También dieron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma contra el nepotismo y contra la reelección. Mientras que en el Senado se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma contra el nepotismo y reelección una vez que la recibieron de diputados. Además, se aprobó por unanimidad elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto llevaba 6 meses congelado en la Cámara Alta, ya pasó a congresos locales para su aprobación. Por cierto, ahí en el Senado se armó la guerra de acusaciones entre el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno. El primero se refirió al segundo en sus redes sociales, diciendo que debía estar preso, a lo que hoy el priista contestó llamándolo payaso, así, este intercambio o guerrita. Les voy a decir qué ventaja tiene que hasta ahorita no hayamos metido a la cárcel a Alejandro Moreno. La ventaja que tiene es que va a desaparecer al PRI. Que dejar que desaparezca el PRI, luego lo metemos a la cárcel. 2027 ya lo acaba de sepulturero del PRI. Y luego ya. Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza. Noroña debería de estar en el manicomio. Necesita un psiquiatra, un psicólogo. Le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República, como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el gobierno de la República. De sus críticas hago manojos. Estoy convencido que debería estar en la cárcel. Estoy convencido que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de 18 personas que iban en el autobús que volcó en Oaxaca, que regresaba de la asamblea a la que se convocó en el Zócalo de la Ciudad de México. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó como bajeza que se acuse de acarreadores y decir que las víctimas eran acarreados. Así sus declaraciones. Lamentamos mucho el accidente, nuestra solidaridad, nuestro cariño a las familias, y desde ayer está atenta la Secretaría de Gobernación
El subsecretario Arturo Medina se comunicó con la mayoría de las familias, todavía no logramos comunicarnos con todas. Se va un equipo para allá, el gobernador también está atendiendo, se va un equipo para allá porque hay personas también hospitalizadas y pues todo el apoyo que necesiten. No juegue con la tragedia, es terrible. Nosotros nunca jugaríamos por su salud, le deseamos que pronto se recupere, pero no estar jugando con una tragedia, llamarle acarreados a las víctimas, es una bajeza. Y eso no se puede llamar así. En este accidente murieron 4 integrantes de una misma familia, entre ellos 2 menores de edad cuyos cuerpos hoy fueron velados y sepultados. La historia es de Ramón Bragaña. La pérdida de una familia total. No lo esperábamos, pues nos agarró de sorpresa más que nada. Vicente perdió a su madre, esposa y 2 hijos de 6 y 3 años de edad. Los 4 murieron luego de que el autobús en el que viajaban volcó la mañana del lunes en la autopista Mitla-Tehuantepec, Oaxaca. 4 horas antes del incidente, Vicente habló con su esposa, quien le dijo que el camión se había descompuesto. Presuntamente se quedó sin frenos. Pues lamentablemente mi señora madre, Griselda Vázquez Luis, mi esposa, Eloída Santiago Soto, mi hijo Vicente Filemón Pineda Santiago y mi niña Reina Griselda Pineda Santiago. Ellos fueron los que fallecieron. Este martes los cuerpos de esta familia zapoteca fueron velados en su domicilio y más tarde sepultados en el panteón local, acompañados de vecinos y conocidos. Sí, muchísimos amigos, así tanto como filarmónicos, así como familiares, vecinos, parientes, conocidos, pues muchísimas gracias, los agradecemos mucho, mi abuelo y yo, pero ya nosotros 2 nomás quedamos en la familia. Al funeral también llegaron compañeros y profesores de los 2 menores fallecidos. Una pérdida irreparable, triste porque el colectivo perdió una pequeñita, era una niña muy alegre, era de primer grado, muy vivaracha. Los 4 integrantes de esta familia regresaban de la Ciudad de México luego de participar en un mitin político. El saldo del incidente fue de 18 muertos y 25 heridos. Con imágenes de Jessica Marcos para Milenio Noticias, Ramón Bragaña. Ucrania aceptó hoy un cese al fuego de 30 días contra Rusia tras la reunión de equipos de alto nivel estadounidenses y ucranianos en Arabia Saudita. El anuncio se dio horas después de que se reportara un ataque masivo de 300 drones ucranianos contra Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó también la reanudación de ayuda militar a Ucrania por parte de su país y publicó en su cuenta de X que ahora la pelota, la jugada, está en la cancha de Rusia. Hasta el momento, el Kremlin no se ha pronunciado sobre el acuerdo, mientras que los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania lo celebraron. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed, lots of people. Zelensky invited back to the White House. Sure, absolutely. Я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. El Arancel Fest había terminado. Esa asamblea a la que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum ante la amenaza del temible hombre naranja de imponer aranceles a México. El Zócalo hasta los topes, la principal plaza del país. Y la presidenta lo hizo gracias a la organización no solo del aparato morenista, sino también de funcionarios públicos y federales de la Ciudad de México. Esos funcionarios de la Secretaría del Bienestar pagaron 900 pesitos por la asistencia de personas provenientes de Tijuana. Mandos de dependencias pidieron apoyo a empleados del ISSSTE, del IMSS y hasta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes nunca antes habían asistido a
un acto de este tipo. Gil mete y se mete en lo que sí le importa. Unos pañuelos, la tos, batas blancas y ya estamos hechos. También asistieron funcionarios del gobierno de la Ciudad de México con contratos provisionales y que prácticamente asistieron por miedo a perder el empleo. Asegurar la asistencia llegó a tal grado que el gobierno capitalino envió a los funcionarios de mando un mapa con la ubicación que debían ocupar en la plancha los trabajadores de las instituciones locales. El acarreo, señoras y señores, es un humanismo. El acarreo también es una forma superior de la política. Todo es muy raro, caracho. Como diría Winston Churchill, la imaginación consuela al hombre de lo que no puede ser, pero el humor lo consuela de lo que es. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.